Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados, aconteciendo hoy, 5 de abril del año 2023, en un proceso de transformación interior, a la manera de cómo Cristo, en su estado de conmoción interior, en su camino preparatorio al Calvario, en su pasión, muerte y sepulcro, habría de estar aconteciendo por aquella época hace más de 2023 años, en la preparación para la Pascua, el paso del Señor, en este caso de la muerte del pecado a la resurrección de la vida eterna, del paso de las tinieblas a la luz, que es el sepulcro, con la resurrección, Dios mediante el próximo domingo, habríamos de estar celebrando para la gloria de Dios, en gracia de Dios y dando gracias a Dios por ello. Como este domingo pasado se estuvo celebrando a la manera del hombre, en el reinado y la forma de ejercer su poder, de manifestar su tener y de expresar a través del placer que es humano. En la entrada de Jesús en un borriquito a Jerusalén. Y hoy miércoles ya en la Pascua al estilo judío, la cena preparatoria con los panes ácimos, amargos, que de aquel éxodo de liberación del pueblo egipcio, el pueblo hebreo, por mandato de Dios a través de Moisés, ordenaba, pero en términos de orden, de armonía, de paz, comer panes amargos, hierbas amargas y bebidas amargas. Todo lo que fuese contrario al ayuno, dejar de comer, dejar de beber, dejar de tener placer o sentir placer, explorar el placer. ¿Qué es ayuno? Placeres de la carne, placeres de la mente y placeres del espíritu. Hacer una dieta, hacer un adelgazamiento forzado, un rigor, pero no por recomendación médica, sino por recomendación espiritual del médico eterno, Jesús, en este caso, en su época Dios Padre. Y hoy, pues, en gracia de Dios, acá en Campus, en la vereda Estrella Nueva, municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Aviala, Laudato Si, que en torno a la meditación de la palabra de Dios, conforme se venía haciendo en gracia de Dios hace un instante, y para dar gloria a Dios con la evangelización, primera aproximación a este momento de conversión, con una versión que es en Cristo, o Cristo siendo la versión de todo ser siendo, consciente de su realidad, tanto interior como de su realidad exterior, y más aún de esa hermenéutica entre ambas realidades, que en la espaciotemporalidad en que acontezca, de ipso facto, vincula, todo ser siendo singularmente, interpersonalmente, con tu ser amado, con tu ser no amado y con otro ser que aún no ha llegado, por tanto no ha sido amado por ti o por tu ser amado, pero sí ha sido amado por Dios. Así esté de un lado o del otro, del bien y del mal, en la unidad de contrarios, del día, de la noche, ser de luz o ser de tinieblas, como ha sido el personaje antagónico en el caso Judas Iscariote. Se le ha conocido como el traidor, que vende a Cristo y todo lo que significa su ser siendo
tanto en la vida pública de 33 años, cuando en gracia de Dios para hacer su voluntad en obediencia plena, humildad y pobreza espiritual, asume como siervo ante el Padre, dueño, enseñar un legado de ser administrador fiel. Se tiene por figura allí el pastor y sus ovejas, buscando aquella perdida entre 99 que ya están en el redil, aparentemente aseguradas, como sus apóstoles, discípulos, que en correspondencia con las 12 tribus de Israel, también 12 discípulos, pero uno de ellos traidor, que más adelante vendría alguien a ocupar su lugar luego de que decide suicidarse por hacer caso al patán, el enemigo, el adversario, el opositor, que es obrar contrario al bien vivir, a la bienaventuranza, contrario a asumir vida eterna, asumir muerte eterna, contrario a vivir en plenitud, que es libertad, felicidad y paz, tener eso que llaman el infierno, mortificación, tormentos y flagelación propia. Y ello para enseñar lo que no se habría de hacer, lo que no se debe hacer, lo que no se tiene que hacer, o sea, por antagonismo, que es una de las formas que también se utilizan en la escuela, en el colegio, en la universidad. Por antítesis se forma un dogmatismo basado en una deontología de la negación, que termina reafirmando por tautologías el hacerlo. No, no, entonces sí. No es cierto que no es verdad. Es falso. O es verdadero. ¿Qué le está mirando cada quien? ¿Qué se está preguntando cada quien? ¿Qué tiene en su interior cada quien? Ser calculadores. Ponerle precio, medida y cálculo a todo, como hizo Judas. 30 monedas de plata, el equivalente al precio de un esclavo en su época. Eso le puso a Jesús, que ha sido, es y será como el Padre Creador, el Salvador y el Espíritu Santo santificador, la familia sagrada, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Y él que ha sido maestro, profeta y sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Y el que ha sido exorcista de todos esos demonios, esos espíritus, todas esas influencias de las sombras, de las tinieblas, de la oscuridad, sanador de alma, de mente y cuerpo de tantos seres en su época, por dolencias, por angustias, por privaciones, y que en las providencias mismas de las bienaventuranzas, la prosperidad ahí replegada en los panes ácimos, que se representaría al pueblo judío, pero panes de vida eterna, dar su cuerpo y sangre, el pan y el vino en la Eucaristía, ser agua de vida eterna, luz de vida eterna y ser fuente de vida eterna en sí mismo. 30 monedas de plata, un esclavo. Pero él, en pobreza, humildad y obediente, se hace siervo de Dios, de su Padre, para dar testimonio. Y por contradicción, Jesús de Nazaret, rey de los judíos, allí, en la cruz, al estilo del hombre, que no hace la kenosis, el abajamiento de pobreza, humildad y obediencia, creyendo valorarlo, medirlo y hacerlo todo por sus fuerzas, con sus cálculos, medidas y diseños, acorde a sus planes, programas, proyectos, todos fracasados ahí se ven en cruz. Eso significa en el fondo. Dios mediante, en breve vamos a profundizar con estos temas en
en este espacio-tiempo. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Eka Ram. Hasta pronto. Gracias.